es un video, ¿verdad?, de lo que se hace aquí en la amistad, de los diferentes ministerios. Cierro mis ojos para ver los recuerdos que te di, ese amor que siento yo por ti es inmortal. ¿Verdad? Se quedan aquí para recibir la enseñanza y vamos a pedirle a nuestro pastor. Gracias. Bueno, Dios les bendice. Aquí ya me regalaron una computadora, mire, está bien. Son bendiciones, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema de este día, ya tiene sus bosquejos. Vamos a hablar de la renovación del pensar y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentra y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu tú nos hables, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú la hagas viva, que esta enseñanza de tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu, nos lleve a los cambios que tú deseas realizar en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros seamos instrumentos obedientes, dispuestos para hacer tu voluntad, Señor, para agradarte, para que tú puedas llevar a cabo tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, ¿no? Pues acabo ahorita de ir a desayunarme un par de menudos, ¿no? Me invitaron a uno, pero cupieron dos. ¿No? Bueno. Es que aprendí de Manuel López, ¿no? Él hasta 3, ¿verdad? 4, dice. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de renovación del pensar. Fíjense, el pensamiento del mundo se enfoca en el sexo, ¿no? Vean los anuncios de televisión, en la violencia, ¿no? Los anuncios del periódico, el ocultismo, la brujería, los vicios como el alcohol, la droga, el juego, etcétera, el obtener dinero fácil, la pornografía, etcétera, etcétera. Por eso los creyentes necesitamos renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va limpiando nuestra mente. Vean lo que dice Efesios 5:26. Para hacerla santa, está hablando Jesús, para hacer santa su iglesia, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Era el lavamiento, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la renovación y la obediencia. Que la verdadera renovación del pensar solo puede provenir de un corazón transformado y de una mente aplicada a la obediencia. O sea, debemos tener la disposición de obedecer la palabra de Dios que leemos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? En Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjense que el trabajo del Espíritu Santo, así como el escultor Miguel Ángel, ¿no?, en su obra La Piedad, o el David la talló en el mármol, el Espíritu Santo quiere tallar en nuestras vidas a la imagen de Cristo, para que nos parezcamos más a Él, ¿no?, y menos al de abajo. Ahora, Dios nos ordena no moldarnos al mundo actual que está corrompido por el pecado, ¿no?, la mayoría de la gente. ¿Qué dice en Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros. Dios no es un aguafiestas, no nos manda a obedecerle para llenarnos de reglas, sino para protegernos. La versión de J.B. Phillips dice sobre Romanos 12:2, dice: y no permitas que el mundo que les rodea los meta por la fuerza a su propio molde,
sino permitan que Dios remodele sus mentes desde adentro a fin de que puedan saber la práctica, que el plan de Dios para ustedes es bueno, que satisface todas las demandas de Él y que se mueve hacia la meta de la verdadera madurez. Así que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Y aquí fíjense, Dios nos ordena no meternos en los moldes del mundo. Así como este pescadito mejor se sale de aquí, de este molde, se metió en otro, pero ¿no? Debemos abandonar el sistema de pensamiento del mundo, de los no creyentes, lo que hemos aprendido por años, ¿no? Que es contrario a la palabra de Dios. Lo que no es contrario a la palabra de Dios no hay problema. Con sus métodos, con sus estilos astutos, ¿no? El método del mundo usa mucho la astucia y técnicas egoístas. Primero yo, luego yo, después yo y en tercer lugar yo. Ahora, ¿y cómo se logra esto? Mediante un cambio que proceda desde dentro. Dice Romanos 12:2, pero en la Biblia al día: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, os ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso tenemos que pensar siempre. Ahora, al conformar nuestros pensamientos a los de Dios, comienza con buscar una forma de pensar diferente y una vida encaminada a servir a Dios y al prójimo, motivados por el amor. La motivación del cristiano debe ser el amor. Y esto se consigue solo al tener una mente convencida de esa clase de vida, sabiendo que Dios así nos lo ordena. ¿Qué dice Efesios 4:23? Sean renovados en la actitud de su mente. A veces nuestra actitud no es correcta y tenemos que ser renovados en esa actitud de nuestra mente. Jesucristo decidió tomar sobre sí la forma de siervo. Esa es otra mentalidad, fíjense, de Dios. Para Dios el verdaderamente importante no es el que es jefe, sino el que es siervo. Y lo hace por amor. Vean lo que nos dice la Escritura en Filipenses 2:5-6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No quiso conservar su estatus, sino que voluntariamente se rebajó para ganarnos a nosotros para Dios, para perdonarnos, para darnos el cielo. La vida de servicio de Cristo fue la manifestación externa de su modo de pensar. Él no se dejó moldear por el sistema egoísta del mundo. Y para que nosotros lleguemos a ser verdaderos siervos, nuestras mentes tienen que ser renovadas. Vean lo que dice Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Él decidió rebajarse, tomando la naturaleza de siervo. Se rebajó haciéndose un siervo, un ser humano y luego un siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, siendo Dios, ¿no? A Él no le importó limitarse. En el mundo la gente siempre quiere ser más importante de lo que es, y el Señor se rebajó para ganarnos para Él. Vamos a hablar de los corintios y el sistema del mundo. Los corintios eran un pueblo donde Pablo les fue a compartir, y eran cristianos, muchos de ellos, pero eran muy mundanos, hacían las cosas como si no fueran cristianos. Miren, los creyentes de Corintio constantemente actuaban haciendo lo que agradaba a su carne, a los deseos de su carne, porque tenían una mentalidad mundana, les gustaba lo mundano, no les gustaban las cosas espirituales de Dios, no les gustaba la oración, ni leer la palabra, ni buscar a Dios, les gustaban las pachangas mundanas nada más, ¿no? Y Pablo les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, porque se la pasaban peleando, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así como esta pareja, fíjense, en lugar de estar unidos, pues están peleando el uno con el otro, ¿no? Ahora, los cristianos de Corintio, fíjense, continuaban dentro de los moldes del sistema del mundo. Ven, así empezaron las orejas de Mickey Mouse. Se la jalaron a uno y le quedaron, luego la otra y ya le quedó, ¿no? Sus mentes no habían sido renovadas y por lo tanto peleaban y discutían con acaloramiento.
se veía esos pleitos que no eran creyentes. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 1:11? Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, los de Cloé eran medio chismosos, ¿no? Y me han informado que hay rivalidades entre ustedes. A lo mejor lo que querían era que se corrigiera el asunto, entonces estaba bien. Pero si nada más estaban echando chismes, pues estaba mal. Ahora, estos creyentes hacían dudar a todos de su conversión. ¿Por qué? Porque decían, somos creyentes, pero actuaban como si no fueran creyentes. Porque peleaban unos con otros, criticaban a Pablo, ¿no? Todo lo que Pablo decía lo criticaban. Eran seguidores, fíjese, solo de ciertos líderes y atacaban a otros. Dice, bueno, yo me someto al pastor, pero no al pastor Hugo, ¿no? Ni al pastor Manolo, ¿no? Ni al líder de los jóvenes o al líder de los niños, no. Yo nomás me someto al pastor. Y eso lo decían porque casi no tratan conmigo. Porque el que dice que nomás se somete a Dios, realmente no se somete a nadie, ¿no? Hace su voluntad. Buscaban el reconocimiento personal y toleraban la inmoralidad entre ellos. Y fíjense a qué nivel. Dice en 1 Corintios 1:12, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas, que es Pedro. Y otros, yo a Cristo. Y había divisiones entre ellos. Y dice, yo estoy mejor que tú, porque yo sigo al apóstol Pedro y tú sigues a Apolos. Y Apolos no es apóstol, ¿no? Y empezaban con cosas de ese tipo. Ya en este pobre, hasta del grito que le dio, se le movió la corbata. Ahora, dice en 1 Corintios 5:1 cuál era el problema que había. Es ya del dominio público, dice el apóstol Pablo, o sea, ya llegó el chisme para todos lados, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y no es su mamá, era su madrastra, si no hubieran dicho que era su madre. Y imagínense, y Pablo estaba muy molesto por eso, y Pablo les pide que lo entreguen en manos de Satanás, y la iglesia lo entregó en manos de Satanás, dice, para la destrucción de la carne, con tal de que su espíritu fuera salvo. Y ya en 2 Corintios dice que el otro ya se había arrepentido, y por haberse arrepentido dice, yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes también, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo le señala varias formas en que manifestaban su pensamiento mundano. Número 1, estaban prejuiciados y no podían ver las cosas con objetividad. Las veían solo desde su punto de vista, desde su propia conveniencia. Y les dice Pablo en 2 Corintios 10:2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Decían que Pablo andaba en la carne y que no andaba en el espíritu, y lo criticaban, lo juzgaban muy fuerte, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ponían sus ojos en lo material y no en lo espiritual. Ponían sus ojos en lo que se puede ver, en lo natural, no en las cosas espirituales del reino de Dios. Dice en 2 Corintios 10:13, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos o no luchamos según la carne, ¿no? El que está en la carne, pues solo le interesa el dinero, las cosas materiales de las que puede disfrutar y punto, ¿no? Ahora, en tercer lugar, confiaban en la fuerza del hombre, en lugar de confiar en el poder de Dios. Y vean lo que dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia o de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas eran modos de pensar que se ven introducidos en la mayoría de los creyentes de Corintio. En cuarto lugar, escuchaban a los hombres en lugar de escuchar a Dios, solo las opiniones de los seres humanos. Dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, esa altivez o ese orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. En quinto lugar, percibían las cosas de una manera superficial y no profunda. Vean lo que les dice en 2 Corintios 17. Miran las cosas según la apariencia. Solo miraban la apariencia. Si alguien tenía una buena apariencia, dicen, esta debe ser muy espiritual. Si no, lo criticaban sin juzgar realmente cómo la persona era internamente, sino solo por la apariencia de afuera, ¿no? Ahora, cuando nuestra carnalidad está activa,
los comentarios que hacemos reflejan nuestra mente mundana. O sea que se va a ver lo que hay dentro de nosotros, se va a manifestar afuera. Vamos a juzgar precipitadamente, sin pensar bien. Pensamos superficialmente, nada más por encimita. Nos cerramos a las opiniones de otros y decimos, no, la única opinión buena es la mía. Tenemos poca profundidad espiritual. Manifestamos egoísmo. Somos egoístas. Carecemos de fe, etcétera. Actuamos, fíjese, fuera de la esfera espiritual. Y Pablo los critica por eso, porque dice, ustedes están mal, porque están haciendo... Dice en 1 Corintios 3:1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes, dice Pablo, como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Ya tienen 20 años de creyentes y todavía son unos niños. Realmente se han convertido en unos chabelos espirituales. No crecen, no maduran, ¿no? Así como este niño. Los niños son bonitos, pero no que se quede siempre de niño, ¿no? En tercer lugar, el mensaje de Dios oculto tras lo mundano. Fíjese, cuando nos metemos en el molde del mundo, el mensaje de Dios queda apagado por nuestra mente carnal y queda oscurecido. Y esto, fíjese, nos va haciendo insensibles a la voz de Dios. Llega un momento que la voz de Dios ya no nos cambia ni nos afecta, ¿no? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:12? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Cuando tenemos el espíritu de Dios, el espíritu de Dios nos va a mostrar las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Ahora, en sus epístolas Pablo utiliza términos que nosotros como cristianos necesitamos entender muy bien. Vean lo que dice aquí en esta escritura. En 2 de Corintios 10, del 4 al 5, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y está hablando de modos de pensar. Destruimos argumentos y toda altivez o orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es lo importante, les dice. Ahora, estos términos son, como vimos en el versículo anterior, fortalezas, argumentos, altivez y pensamiento. Ahora, veamos el marco histórico para poderlo entender mejor. En la antigüedad, para que una ciudad prosperaba, necesitaba de murallas, ¿no?, que la protegieran de sus enemigos, además de torres altas para observar, con guardias bien armados, y los guardias podían ver desde lejos si se acercaba algún ejército enemigo o no. Y de ahí el apóstol Pablo sacó sus analogías para describir la lucha espiritual. Eso lo tomó como modelo. Primera analogía: el muro de nuestra fortaleza mental, cuando el Espíritu Santo quiere enseñarnos una verdad espiritual, ponemos un muro. Por ejemplo, el cristiano como servidor. Dios encuentra con nuestro muro una actitud mental mundana. Fíjense, en el mundo, como cuando dicen alguien es servidor, le dice, este es un sirviente. Pero para el Señor lo más importante es que uno sea servidor. En el mundo pensamos, hay que ser jefes. Y en el reino de Dios dice, si tú quieres ser jefe, hazte servidor de los demás. Fíjense, dice el Salmo 17, verso 14, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, no alcanzan a percibir las cosas espirituales. Ahora, en algunos ese muro es un prejuicio, en otros es una mentalidad negativa, como yo no puedo. El otro, un prejuicio, puede ser social o religioso, etcétera, o una mentalidad negativa, yo no puedo. Es una barrera que impide que los pensamientos de la Biblia entren en nuestra mente. Y todos tenemos fortalezas mentales amuralladas en nuestra mente que impiden que entre la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo: el limosnero en el mesón de San Jorge y el Dragón. Ven aquí, en la antigüedad había un mesón que se llamaba el mesón de San Jorge y el Dragón. Y en el mesón había una picaporte ahí. Y entonces el limosnero llegó y tocó. Y de repente abren la puerta y sale una señora bien mal encarada, de esas bravas. ¿Han visto algunas bravas? Pues multiplíquenlo por 100. Bien brava esa señora. Dice, ¿qué es lo que quiere aquí? ¿Qué se le ofrece?
Y el otro, no, pues yo venía a pedir una limosnita, nada más, si me pueden dar algo. Póngase a trabajar, no sea flojo, aquí no regalamos nada a vagos, usted es un vago, lárguese de aquí. Y el otro se queda todo triste y le avienta la puerta a la mujer. Y él se queda pensando un rato y vuelve a tocar. Y sale otra vez la señora, ¿qué se le ofrece? Ya le dije hace rato lo que pensamos de usted. Dice, bueno, señora Dragón, ¿le puede llamar a San Jorge para hablar con él? Dice, el mesón se llamaba de San Jorge y el Dragón primero le salió la señora Dragón. Dice, ahora quería hablar con San Jorge, a ver si ahí lo trataban bien. La segunda analogía, los guardias de nuestra mente son nuestros argumentos, los cuales nos impiden escuchar la voz de Dios y de los demás. Los argumentos son las explicaciones racionales que damos a nuestras acciones para defendernos. Nos dicen algo, que estuvimos mal, que hicimos mal, y tenemos argumentos, hasta le echamos la culpa a otros. Existen dos guardias que nos acusan y nos defienden en nuestra mente. Fíjese lo que dice la Escritura. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia. Tenemos una conciencia que nos acusa, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Ahora, el término griego traducido razonamientos implica también el pensar en ciertas acciones como resultado de lo que nos indica la conciencia. La conciencia siempre nos habla y nos dice, mira, lo que estás haciendo es incorrecto, debes hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y cuando Dios nos muestra una verdad, fíjese, de su palabra, para ir renovando nuestra mente, nuestro reflejo mundano habitual guarda la entrada de ese pensamiento, y es un reflejo. No queremos que ese pensamiento de la Biblia entre en nuestra mente. Es por esto que se inicia una lucha entre nuestra mente mundana amurallada, cuando defendemos lo mundano en lugar de aceptar lo bíblico con la fe de un niño, y le razonamos cosas en contra de lo que viene en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando alguien me contradice, yo reacciono en mi carne. Yo tenía un amigo que me hizo una gente, oye, esta persona qué linda es. Le digo, pues si quieres saber cómo es, nada más llévale la contraria. Cuando le lleves la contraria vas a ver que se levanta Hulk, ¿no? Se veía muy buena gente, pero cuando le llevan la contraria se vuelve Hulk. No le gusta que nadie le lleve la contraria. Entonces, muchas veces cuando alguien me contradice, yo reacciono en la carne y sale lo que tengo dentro, defendiéndome con argumentos, defendiéndome con razonamientos. ¿Qué dice 2 Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestro ejército como cristianos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense, las armas de un cristiano es la oración, la adoración, la alabanza, ¿no? Y cuando tenemos un conflicto tenemos que ponernos a orar, a adorar a Dios, y esa es una posición de fe, y esas son armas para luchar contra el enemigo. Para la mayoría de nosotros es más fácil echarle la culpa a otros que reconocer nuestros errores. Es que yo tuve este problema, pero la culpa la tuvieron mis padres, que me trataron muy duro. O le echamos la culpa a cualquier otra persona. Y de esta manera nuestros argumentos montan guardia contra los cambios que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no dejamos que entre la palabra de Dios. Buscamos explicaciones mundanas para justificar nuestras acciones, ¿no? Por eso la Biblia dice, derribando argumentos, ahí en 2 Corintios 10:5. Ahora, con la ayuda de Cristo podemos comenzar a aceptar nuestras propias responsabilidades, pues cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos la carne, vamos a cosechar en la carne. Si sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar en el Espíritu. La tercera analogía, nuestras altiveces u orgullos. La altivez se refiere a algo que se eleva o se exalta. Las altiveces en nosotros vienen acompañando los muros, que es nuestra mundanalidad, y los guardias, que son nuestros argumentos para defendernos, ¿no? ¿Qué dice Colosenses 2:18? Envanecidos por su razonamiento humano. Cuando nosotros llegamos a una conclusión de algo, sentimos que somos muy inteligentes, y eso hace que nos envanezcamos, ¿no? O sea, de nuestro orgullo. Yo descubrí esto, qué inteligente soy, ¿no? Y ya no le hacemos caso a lo que dice Dios porque nos hemos envanecido en nuestro razonamiento humano. Y lo que tenemos que seguir es el razonamiento de Dios. En las altiveces está considerado nuestro orgullo.
El orgullo fomenta discusiones. Se caracteriza por un espíritu rebelde, el orgullo. Es terco y se niega a hacer los cambios que le señala el Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que el orgullo. La mente no renovada constantemente resiste esos cambios que vienen de parte de Dios y en su palabra, y lo expresa verbalmente. ¿Y quién necesita ese cambio? Siempre lo he hecho así. Una vez me acuerdo, trabajaba yo como gerente de entrenamiento en General Electric, y dice una persona que le estábamos dando un curso, dice: ¿usted qué me tiene que enseñar si yo llevo 20 años de supervisor aquí en este trabajo? Digo, pues llevas un año de experiencia repetido mal 20 veces o 19 veces, ¿no? Entonces, no tienes tanta experiencia porque no lo has hecho bien. Si lo hubieras hecho bien, entonces sí tendrías más experiencia. La cuarta analogía: los oficiales militares son nuestros pensamientos. Aquí está un oficial militar, un centurión, ¿no? Junto a los muros mentales, los argumentos mundanos, nuestras reacciones carnales de altivez y orgullo, están los pensamientos defensivos que empleamos para evitar que la palabra de Dios entre en nuestra mente. Fíjense, ¿cuántas veces sacamos de contexto versículos bíblicos para apoyar lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos? Por ejemplo, este versículo: ustedes han sido llamados a ser libres. Hace poco un hombre que quería divorciarse me dijo: nosotros hemos sido llamados a ser libres, por eso me quiero divorciar de mi esposa. Entonces le expliqué esto. Le digo: mira, el versículo dice así en Gálatas 5:13: porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Quería cambiar de modelo, un modelo más aerodinámico y más reciente. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, dice la palabra, ¿no? Entonces, él quería darle rienda suelta a las pasiones. Además, fíjense, en ese versículo se habla de ser libres de tradiciones religiosas, no de su cónyuge, ¿no? Pero este lo tomaba de esa manera, ¿no? Hay gente que saca la Biblia de contexto y, como dicen, un texto fuera de contexto solo es un mal pretexto. La Biblia enseña que no tenemos que seguir sirviendo a nuestra mentalidad humanista y mundana, porque Jesucristo nos ha librado de tener que obedecer nuestros pensamientos y sentimientos mundanos, ¿no? La gente que no es cristiana pues sigue sus sentimientos. Incluso ahora las películas, el cine habla: haz lo que sientas hacer, lo que tú pienses que sea lo mejor, lo que te dé gusto, ¿no? Si te da gusto, hazlo, ¿no? Y fíjense en qué tantos problemas se mete la gente. Pero ¿qué dice Gálatas 5:1? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, a hacer su propia voluntad, a hacer lo que sienten, ¿no? Una persona puede sentir: yo siento que cambie de esposa, ¿no? Pero la Biblia dice que no puede, siga con la misma. Usted se comprometió hasta que la muerte nos separe. Ayer tuvimos una boda y no se vale el asesinato. Así que hasta que la muerte nos separe. Vean a su pastor lleno de cicatrices, pero ya 43 años al pie del cañón, ¿no? Ahora, antes de recibir a Jesucristo no teníamos opción, éramos víctima de todos nuestros impulsos y pensamientos y los teníamos que seguir. Pero en la cruz, fíjese, Jesucristo venció al enemigo, a Satanás, y al pecado que nos controlaba. Dice en Romanos 6:14: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, para que el pecado no nos domine. El otro hombre estaba usando el argumento de que no estamos bajo la ley para separarse de la esposa, ¿no? Aquí fíjense, estábamos encadenados por el pecado, ahora Cristo nos liberó del pecado, ¿no? Ahora, vamos a hablar del creyente en Cristo que es libre del pecado y de la mundanalidad, de ser mundano, de hacer solo las cosas del mundo. La Biblia enseña que al recibir a Cristo somos libres del dominio del pecado. ¿Qué dice en Romanos 6:22? Pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora aplíquense en manifestar santidad, porque eso le conduce a la vida eterna. La Biblia que dice en Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, pero como todos lo hemos experimentado, nuestra mente no renovada resiste ese mensaje de libertad y levanta un muro
ponemos excusas, pone guardias, se resiste con altivez y se opone mediante pensamientos mundanos que impiden ser transformados por la palabra de Dios. Ahora, Pablo nos da la solución, ahí en la palabra dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en 2 Corintios 10:5. Por ejemplo, fíjense, en la mañana Dios nos puede poner el sentir, levántate a orar. Y nuestro razonamiento humano nos dice, hace frío, me puedo resfriar. Y pone el argumento, me puedo resfriar, ¿qué tal si me enfermo? Mejor me quedo acostadito. Y ponemos los pretextos. Nos encantan los pretextos a todos nosotros. Y les voy a poner un ejemplo, como lo relata Larry Christensen en su libro La mente renovada. Dice, imagínese que usted vive en un apartamento y el dueño del apartamento le ha hecho la vida imposible. Vamos a sacar aquí al dueño. Le ha hecho la vida imposible. Le cobra una renta excesiva. Cuando usted no puede pagar, le cobra intereses excesivos. Y así lo tiene todo endeudado. Y con ese pretexto entra a su departamento sin pedir permiso a cualquier hora del día o de la noche. Y lo regaña. Y luego le cobra extra para mantener bien el local. Y luego ven, imagínense que estando en esa situación, que se siente todo oprimido, llega alguien y le dice, amigo, yo acabo de comprar este edificio. Usted puede vivir en su departamento sin pagarme nada, hasta cuando desee. La renta ya ha sido pagada. Yo voy a vivir en el departamento del dueño, porque yo soy ahora el nuevo dueño. Y dice usted, ¡qué alegría! Usted se siente libre de las garras del antiguo propietario. Pero ¿qué sucede? Al rato le tocan la puerta y llega el antiguo propietario. Y usted abre y ahí está el antiguo propietario mirándolo con enojo y le dice que ha venido a cobrarle la renta. ¿Quiere usted en ese caso? ¿Le paga? Claro que no. Usted le dice con toda confianza, entiéndase con el nuevo propietario. El antiguo dueño podría gritar, amenazar, tratar de sacarle algo con halagos o hasta tratar de convencerlo con argumentos. Pero usted le dice con toda tranquilidad, entiéndase con el nuevo propietario. Y aunque él vuelva muchas veces con amenazas y argumentos, usted simplemente le dice, entiéndase con el nuevo propietario. Y él sabe que debe hacer eso, solo que ese antiguo dueño trata de conseguir intimidarlo a usted con amenazas para hacer que usted dude de lo que el nuevo propietario realmente es capaz de hacerse cargo de las cosas. Y precisamente es la situación del cristiano. Fíjense, tan pronto como Cristo nos liberta del poder del pecado y del diablo, usted debe creerle y confiar en Él. El diablo, fíjense, ese antiguo propietario nuestro, va pronto a regresar y a tocar la puerta de su vida. ¿Y cuál va a ser su defensa? ¿Cómo puede usted impedir que él vuelva a aprovecharse y abusar de usted? Pues lo envía a que se entienda con el nuevo propietario de su vida, con Jesucristo. Y hasta que Jesucristo verdaderamente se encarga de nuestras mentes y llevamos todo pensamiento sujeto a Él, entonces llegamos a ser espiritualmente invencibles. Y es entonces cuando llegamos a vivir en el Espíritu. Y quitamos los muros, y quitamos las barreras mentales, y recibimos grandes beneficios, llegamos a ser libres del orgullo, de buscar el reconocimiento de los demás, de vivir compitiendo y comparándonos con otros. La mayoría de la gente vive compitiendo y comparándose con otros. 2 Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, dice la palabra. Así que no lo podemos seguir haciendo así, ¿no? Ahora, cuando aprendemos a obedecer a Dios, comenzamos a quitar los muros, que es la mentalidad mundana, los guardias, que son los argumentos humanos. Quitamos también las altiveces, que es el orgullo. El orgullo nos impide recibir la palabra de Dios.
Quitamos los oficiales militares, que son los pensamientos defensivos. Y es entonces que llegamos a ser libres del orgullo, del deseo de buscar el reconocimiento de los demás y de vivir comparándonos con otros. Miren, estas dos hasta se parecen mucho y esta está comparándose con la otra, ¿no? Así vive la mayoría de la gente, comparándose con otros. Dice, mira, yo decía antes también de ser cristiano, comparado con Hitler, pues soy un santo. Pero comparado con Cristo, soy un malvado, soy un Barrabás, ¿no? Entonces todo depende con quién nos comparemos. ¿Qué dice en 2 Corintios 10:12? No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Hay unos que se recomiendan mucho a sí mismos, avientan flores y luego se ponen abajo para que le caigan encima, ¿no? Al medirse con su propia medida y compararse con otros, no saben lo que hacen. Usted no tiene que compararse con nadie, porque el único que debe de compararse es con Cristo. Y entonces va a ver que le falta mucho y va a tener medios para empezar a cambiar. Ahora, dice, los creyentes que tienen mentes renovadas adquieren una nueva perspectiva de la vida y una capacidad divina para vivirla y disfrutarla. Como dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo podemos quitar de nuestra mente aquellas cosas que nos dominan? Pues aquí viene la respuesta en Efesios 4:22 al 24. Lo dice muy claro, vean. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, esa naturaleza carnal, la cual está corrompida por los deseos engañosos, deseos que nos hacen caer en engaños. Ser renovados en la actitud de su mente es lo que necesitamos ser. Y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hay que quitarnos el ropaje de lo que éramos antiguamente, egoístas y todo, y ponernos un nuevo ropaje, que es con el fruto del Espíritu Santo, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, un verdadero creyente entregado a Cristo va renovando su mente cada día, poco a poco, al leer la palabra. Entre más leemos de la palabra y lo vivimos, la obedecemos, nuestra mente se va renovando y vive sin máscaras de hipocresía. Ya no se compara ni compite con otros creyentes, porque el que se compara con otros es una señal de carnalidad. El que dice, pues yo soy mejor que este, carnal. Aunque diga que es muy espiritual, ahí vemos que es carnal. Cuando estas verdades bíblicas entran en nuestra mente, van produciendo cambios. Fíjense. En primer lugar, dejamos de preocuparnos por lo que otros piensen de nosotros. Y en segundo lugar, nos entristecemos cuando vemos a otros creyentes comparándose entre sí. Ya nos duele ver eso. ¿Qué dice Efesios 5:6? Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. El Señor no quiere que seamos lobos con piel de oveja, ¿no? Que cambiemos, ¿no? Que quede nomás la oveja y que se muere el lobo, ¿no? En conclusión, fíjese, todo cambio en el creyente, en el cristiano, debe de comenzar en la mente. Nosotros debemos de tomar la decisión de cambiar. Un pensamiento correcto, fíjense, siempre conduce a una acción correcta. Por eso es importante que tengamos pensamientos correctos. Por ello es imprescindible la renovación de la mente. Por ejemplo, es imposible entender el concepto de servir hasta que nos libramos del molde del mundo que se enfoca en lo negativo. En el mundo el que sirve es el que tiene menos autoridad, ¿no? Y nosotros tenemos una mala imagen del servicio. Yo recuerdo un cristiano que le dijeron, tú eres un servidor, no, dice, yo soy ministro, era un pastor. ¿Sabías que ministro es sirviente en lenguaje elegante? Pero es sirviente. Ah, bueno, no sabía, pues ya sabes, ¿no? Pues quieren ser ministros, pero no quieren ser sirvientes. El que es ministro de la Suprema Corte de Justicia es sirviente de la Suprema Corte de Justicia. No es para que se adorne. Dice Jesús en Mateo 10, 43 al 45, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Si usted quiere ser más grande que otros, hágase servidor de ellos. Ese es el método de Dios. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. El que quiera ocupar el primer lugar, porque aún el Hijo del Hombre vino
Ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y siendo el Hijo de Dios, siendo el más importante, se hizo menos para ganarnos a nosotros para Él. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hizo por nosotros. Y Él quiere que tengamos ese mismo modo de pensar que Él tuvo mientras estamos aquí. Pues vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a empezar a obedecerte de todo nuestro corazón, Señor. A quitar de mi mente esos muros que son la mentalidad mundana que he adquirido a través de los años y que me ha controlado. A quitar esos argumentos humanos que son los guardias que hemos puesto ahí. Y a quitar todas esas altiveces y orgullo, Señor, que hay en nuestras vidas que impiden recibir lo que viene de tu palabra para nuestras vidas. Y también